y el resto del equipo para que se presenten. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefita. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Florencia Kupfer, yo soy la jefa de la unidad de fiscalización. Hoy me acompaña el equipo al completo, las analistas Brenda Morales, Sofía Augustos y Leslie Calderón. Les tenemos preparada una presentación cortita con algunos aspectos importantes del proceso de fiscalización para quienes lo conocen de forma más introductoria, pero también en profundidad, y también datos respecto de cómo ha ido funcionando y cómo ha ido ejecutándose los procesos de fiscalización desde la entrada en vigencia del servicio hasta el año 2024. Vamos a proyectar y, como dijo Josefina, las preguntas van a ser al final. Igual les pedimos que si tienen preguntas y no las quieren olvidar, las anoten en el chat, ¿ya? Nosotros, si no les podemos dar respuesta a todas las preguntas por tiempo, vamos a tomar las preguntas y les vamos a mandar después las respuestas dentro de las próximas semanas para que no quede nadie con dudas. Dale, Sofía. Como les venía comentando, la jornada de hoy de gestión de colaboradores va a abordar los procesos de fiscalización. Algunos objetivos de esta presentación son, primero que nada, analizar las cifras, como les comenté, de los procesos de fiscalización, los planes de asesoría y mejoramiento y los procedimientos sancionatorios que hemos venido ejecutando como servicio desde la entrada en vigencia del año 2021 hasta el corte de diciembre del 2024. Además, vamos a aprovechar de reconocer estos procesos según los lineamientos de la unidad del 2025, que son muy recientes, salieron la semana pasada, pero que la verdad no generan o no tienen muchos cambios respecto al año 2024. Vamos a revisar los conceptos centrales de los procesos y del procedimiento sancionatorio y finalmente, como les decía, identificar los principales cambios respecto del año anterior para que ustedes puedan ajustar sus procesos eventualmente y sepan cuáles son los nuevos cambios para abordar y afrontar los procesos que tengan pendientes. Ya, algunos datos importantes de la fiscalización es que a nivel nacional, a fines del año 2024, teníamos un total de 1.487 fiscalizaciones realizadas. Si quieren el dato más actualizado, a febrero del año 2025 llevamos un total de 1.578 fiscalizaciones. De las fiscalizaciones que teníamos al 2024, un 41% resultaron negativas y un 59% positivas. Eso nos da 873 fiscalizaciones positivas y 614 negativas. Solo el año 2024 se realizaron 498 fiscalizaciones, eso es alrededor de 500 fiscalizaciones. Y la verdad es que hay un porcentaje bastante equilibrado respecto a fiscalizaciones positivas o negativas. Hay un 49% de fiscalizaciones negativas con 247 procesos y 551 fiscalizaciones positivas con 251 fiscalizaciones positivas del año 2024. Dale, Sofía. Respecto a los planes de asesoría y mejoramiento, no sé si todos ustedes han tenido la posibilidad de optar a uno, pero es una inclusión que se hizo respecto de los años anteriores. Debutó el año 2024 y este año 2025 seguimos con estos planes que vamos a abordar con mayor profundidad en esta presentación. De los informes de fiscalización del año 2024, que fueron 247 fiscalizaciones, 153 pudieron optar a un plan de asesoría y mejoramiento. El servicio rechazó tan solo 9 procesos, o sea, de plan de asesoría y mejoramiento por no contar con los mínimos establecidos por lineamientos para su presentación y ejecución, y solo 14 no fueron presentados, que significa que habiendo la posibilidad y habiéndosele dado la posibilidad a los colaboradores de presentar los planes, no lo hicieron. Y el servicio aprobó 112 planes para su ejecución durante el 2024. De esos 112 planes, hay algunos que están en ejecución aún, por eso no se cuentan en este gráfico, pero el total de planes ejecutados, es decir, iniciados y terminados durante el 2024, fueron 101. De esos 101 planes, 85 fueron cumplidos satisfactoriamente y solo 16 insatisfactoriamente. Este es un dato súper relevante y bastante importante si consideramos que antiguamente, ante la no existencia de este proceso, todos los informes de fiscalización hubiesen avanzado directamente a un procedimiento sancionatorio. Y esto significó que de 101 planes ejecutados, 85 evitaran pasar a procesos sancionatorios y pudieran subsanar las situaciones en un proceso intermedio que busca la mejora continua de los colaboradores. Finalmente, respecto a los procedimientos sancionatorios, que es el último de los procesos de la fiscalización,
Contarles que al 31 de diciembre de 2024 solo se han cursado 86 sanciones. A la fecha de hoy y a la fecha de corte de febrero de 2025 tenemos 91 sanciones dentro de estos 3 años de funcionamiento, ya 3 años y un par de meses de funcionamiento del nuevo proceso y los nuevos procesos de fiscalización. Del total de procedimientos sancionatorios, es importante saber que más del 72% resulta sobreseído. ¿Qué significa esto? Que en su tramitación, el sustanciador o sustanciadora encontró suficientes elementos para sostener que no existe una infracción, o bien la infracción está subsanada al tiempo de la eventual aplicación de la sanción, y eso salvaguarda la situación, y de alguna forma nosotros como servicio nos aseguramos de que las falencias detectadas en las eventuales fiscalizaciones o por la situación que se inició el procedimiento sancionatorio está subsanada y no es necesario avanzar con una eventual sanción. De ese universo, solo 6 se ha acogido la reclamación de parte del director nacional cuando hay una situación en una región y eventualmente el colaborador realiza acá en la nacional su reclamación administrativa. En solo 6 casos el director ha acogido esa reclamación. Y en otros 6 casos, los procedimientos han terminado por imposibilidad material de aplicarse, por ejemplo, una sanción o de seguir investigando. Son casos en que se han cerrado proyectos y no se ha podido constatar que eventualmente las situaciones que sucedieron en los proyectos fueron tales, entonces no tenemos cómo asegurar esa investigación, o también los casos en donde los colaboradores han perdido la acreditación previo a la imposición de la sanción. Y como señala la ley, la 20.302 indica que solamente pueden ser acreedores de una sanción aquellos que son colaboradores acreditados. Y finalmente, solo un 24% llega a sanción. Y eso es un dato bastante importante de tener en consideración. Si bien lo vamos a ver con mayor profundidad, esta presentación está hecha para que ustedes comprendan cuáles son las instancias dentro de estos 3 procesos de fiscalización, plan de asesoría y mejoramiento y procedimiento sancionatorio, que ustedes pueden hacer valer sus defensas, presentar los antecedentes y documentos para evitar ser sancionados. A continuación, los dejo con el proceso de fiscalización para que lo veamos en mayor profundidad. Hola, muy buenos días. Vamos a partir por mirar lo que es la definición de fiscalización, que no tiene mayores variaciones respecto de 2024. Como ya sabemos, es una actividad administrativa cuya finalidad es verificar y controlar el cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria, normas técnicas e instrucciones del servicio respecto de los colaboradores y la ejecución a los programas de protección especializada. Y en este sentido se generan desde esta función la posibilidad de que se constate la existencia de eventuales hechos constitutivos de incumplimiento. Y eso da lugar a su vez a 2 posibles caminos. Uno, la opción a un plan de asesoría y mejoramiento o la instrucción de un procedimiento sancionatorio. Ambos procesos se van a explicar más adelante. ¿Qué otro elemento acá es importante? Es que la fiscalización no responde a un plan, sino que es una facultad del servicio que se puede ejercer en cualquier momento y, por sobre todo, sin previo aviso. Por tanto, ustedes van a recibir una fiscalización que puede ser tanto de carácter preventivo como de carácter disuasivo, es decir, solo por un motivo preventivo o por alguna situación en particular que la active. En cuanto al flujo del proceso de fiscalización, tampoco hay mayores cambios respecto del 2024. En primer lugar, tenemos la activación, que responde a una alerta. Como les decía, no hay un plan de fiscalización, sino que hay alertas de fiscalización que pueden dar lugar a esta activación. Y esa activación, a su vez, es evaluada por la Jefatura de Supervisión y Fiscalización, quien va a determinar que si es pertinente, se debe asignar, y para eso cuenta con un plazo de 1 a 3 días hábiles. Esta asignación, además, responde a un foco. No es una fiscalización que revise absolutamente todo, sino que hay un foco que está definido. Y acá es súper importante que el director de cada proyecto, cuando se le fiscalice y una vez que se le informe del motivo de la fiscalización, tenga claridad respecto de qué se está fiscalizando. Y si no está tan claro, pueda hacer las consultas pertinentes para que sepa qué es efectivamente lo que inicia la fiscalización y qué documentación se le va a solicitar. Una vez asignada la fiscalización, se pasa a la fase documental, donde se prepara la fiscalización en su detalle, se planifica la visita inspectiva y el resto de los antecedentes que se van a recopilar. Luego pasamos a la fase investigativa, que es una fase muy, muy importante para el colaborador porque es la primera instancia en que el fiscalizador toma contacto con el colaborador, esto a través de una visita inspectiva o por medio de una reunión virtual, dependiendo si la
fiscalización es presencial o no. En esta visita inspectiva se les entrega primero un resumen de los conceptos más importantes de la fiscalización, por tanto también es relevante que ustedes puedan hacer las consultas respectivas al fiscalizador si es que hay algún concepto que no esté claro u otro. También queda registro de esta visita inspectiva por medio de un acta de fiscalización. Esta acta se envía tanto al colaborador como al director del proyecto. Y además existe el espacio a un plazo de subsanación. Como les decía, hay un foco definido de la fiscalización y por tanto van a tener este plazo de corregir algunos elementos. Les voy a pedir que este plazo de subsanación lo mantengan en su memoria porque lo vamos a mirar más en detalle en unos minutos más. Luego pasamos a la etapa de informe. Acá se elabora el informe y posteriormente pasamos a la fase de validación y notificación, que es donde se revisa el informe, se valida con las firmas de la jefatura y el director regional y además se notifica finalmente al director del proyecto y también al representante legal del colaborador. Tenemos además conceptos claves que respecto del 2024 no tienen variación, pero sí creemos importante poder reforzarlos y que ustedes nos puedan ir haciendo las consultas que aún les queden. En primer lugar, respecto de los resultados del informe. Un informe positivo es un informe que no constata debilidades ni hechos constitutivos de incumplimiento o que tal vez solo constata debilidades. Aquí tenemos el concepto de debilidades que también lo vamos a mirar después. Luego tenemos un informe negativo, que es un informe que puede que constate debilidades y hechos constitutivos de incumplimiento o tal vez solo hechos constitutivos de incumplimiento y que a su vez podría dar lugar, dependiendo del tipo de fiscalización y otros elementos más, a un plan de asesoría y mejoramiento que también lo vamos a explicar más adelante. Luego tenemos el concepto de debilidad que veíamos en los dos puntos anteriores, que corresponde a una contravención a la norma que puede ser una situación que no se encuentra en el foco de la fiscalización y o que no haya sido levantada previamente en la supervisión. Este concepto es un concepto de la fiscalización, tiene algunos elementos que pudieran ser parecidos a un hallazgo de supervisión, pero son conceptos distintos y es importante también que puedan identificarlos como parte de procesos distintos. Y luego tenemos el concepto de hecho constitutivo de incumplimiento, que es la inobservancia o contravención del proyecto a una obligación, como puede ser un compromiso de supervisión que sea parte del foco, que esté vencido y que no haya sido subsanado. Pueden ser hechos de carácter sustantivos o también pueden ser hechos que correspondan a vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes y, en cualquiera de los casos, hechos que estén asociados a la responsabilidad del colaborador. Y eso es muy importante también que lo tengan en consideración. Y ahora vamos a ahondar en el plazo de subsanación, que era lo que les decía que era muy importante que tuvieran claro. Este plazo de subsanación se da en la visita inspectiva. Recordar primero que la visita inspectiva no es una fiscalización en sí, sino que es parte del proceso de fiscalización. Por tanto, que a usted le hagan 2 visitas inspectivas no significa que hay 2 fiscalizaciones, sino que simplemente ese proceso requirió de 2 visitas. En esta visita les explicaba que les van a solicitar documentación respecto del foco. Por tanto, si respecto de ese foco hubiera algún elemento que no estuviera a la vista durante la visita, que no estuviera disponible por el motivo que fuera, o algún tipo de situación que se levanta, que sea rápida de subsanar, se le va a otorgar al colaborador un plazo para que remita a los verificadores que no estén disponibles en ese momento. Esto se va a enviar por correo electrónico, que es una solicitud que se envía al director del proyecto y al representante legal del colaborador. Para cumplir esto, hay un plazo de 2 días hábiles. Es importante recordar que este plazo comienza a contarse desde que se le notifica a usted esta solicitud por correo electrónico. Los verificadores que usted envíe deben ser en formato digital y se envían al correo del fiscalizador. Acá otro elemento que es importante tener claro es qué verificador se está solicitando. Es probable que el fiscalizador le dé durante la visita inspectiva o esta reunión virtual algunas luces de cuáles son los documentos que se van a pedir. Ojalá que en esa instancia pueda hacer todas las consultas que sean necesarias para que tenga claridad sobre qué se está pidiendo, que si puede tomar nota, tome nota,
Porque la idea es que esos 2 días de plazo que se está dando son 2 días para que pueda recopilar los antecedentes, preparar la información para poder enviarla y que no tengan que ser utilizados en descifrar qué es lo que se está pidiendo. Por tanto, la información tiene que quedar muy clara y aquí hay una responsabilidad también de la persona que recibe en el proyecto, el director o quien esté haciendo las veces de tal, de hacer las consultas pertinentes en ese momento al fiscalizador o por correo electrónico una vez que se notifique de esta solicitud. ¿Por qué? Porque es tremendamente importante que usted envíe los datos que se le están solicitando porque esto podría impactar el resultado del proceso. Si usted envía los verificadores en tiempo y forma, sin duda el resultado puede ser distinto. Si no los envía, la probabilidad de que ese informe de fiscalización sea negativo aumenta. Y vamos a pasar ahora a profundizar el plan de asesoría y mejoramiento. Buenos días a todas y a todos. Me toca exponerles este segundo proceso de fiscalización que habla sobre los planes de asesoría y mejoramiento que ya lo adelantaba Brenda, que tiene que ver con un espacio adicional posterior a la fiscalización para que el colaborador tenga la oportunidad de dar respuesta a hechos constitutivos de incumplimiento contestado en el informe negativo. ¿Qué vamos a entender entonces por plan de asesoría y mejoramiento? Vamos a entender que esto es un conjunto de acciones y metas que presenta el colaborador respecto a un informe negativo que cumple con las condiciones para iniciar el plan, para que dentro de un plazo determinado el proyecto cumpla satisfactoriamente con la medida legal, reglamentaria, administrativa y así subsane los hechos constitutivos de incumplimiento levantados en la fiscalización. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, ¿qué podría limitar el acceso al plan de asesoría y mejoramiento? Dos cosas. Primero, que los hechos constitutivos de incumplimiento levantados en la fiscalización negativa que correspondan al área financiera no pueden acceder y que puedan tener eventuales constitutivos de vulneraciones hechos a la vida o la integridad física y psíquica de los niños y adolescentes que atendemos en este servicio. Y también aquellos que versen sobre conductas que eventualmente puedan constituir infracciones graves al artículo 41, inciso tercero, las letras A, B, D, E, F y E, I. Y también aquellos proyectos que se encuentran en cierre, que vamos a entender nosotros cuál es el hito importante en el proceso ahí de cierre de un proyecto, es que cuando este cierre se encuentre oficializado a la fecha de la emisión del informe de fiscalización. ¿Cuál es el flujo de este proceso? Este proceso cuenta con 4 momentos que tienen que ver con la presentación del plan, con la complementación del mismo, con su ejecución y finalmente con su evaluación. En el caso de la presentación del plan, el colaborador, que está a cargo del colaborador que presenta su propuesta ante la dirección regional, cuenta con 15 días hábiles para poder presentarlo. Y aquí este es un detalle súper importante que está incorporado en estos lineamientos 2025, un ajuste que le hicimos el año anterior, es que ahora sí está por lineamiento la instancia de la reunión de orientación. O sea, es una reunión al cual va a acceder el colaborador y se va a sentar a conversar con el fiscalizador para que puedan llegar a un acuerdo de cómo presentar el plan. Luego, cuando entregan el plan, el colaborador, la dirección regional, al revisarlo y ver si cumple con las condiciones para poder pasar a su ejecución, puede entender que no sea así y le pide una complementación del plan. Para eso tiene 7 días hábiles más 2 y está a cargo, obviamente, de la dirección regional que les pide esa complementación. Y luego la ejecución, entendiendo que o sea, se aprobó la implementación del plan, tiene 60 días máximos hábiles para poder implementar. Obviamente estos días van a ser evaluados por la dirección regional en relación a los plazos o la proyección que hagamos de cumplimiento de aquellos hechos constitutivos de incumplimiento. Y se puede prorrogar por 20 días
Y lo que vamos a observar ahí, con lo que vamos a trabajar específicamente, tiene que ver con los hitos de los que van a ser los hechos constitutivos de incumplimiento, y obviamente la ejecución está a cargo del colaborador. Finalmente, tenemos la evaluación, que está a cargo de la dirección regional, con el cual ellos cuentan con 7 días hábiles para poder pronunciarse respecto a la evaluación del plan. Se pegó. Ya. ¿Cuáles son los conceptos claves que vamos a destacar de este proceso? Primero, lo que ya les anunciaba, que tiene que ver con la reunión de orientación, en donde el fiscalizador tendrá una reunión con los colaboradores para resolver posibles dudas en torno a la presentación del plan. O sea, aquí estamos fortaleciendo la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo. Obviamente, esa conversación y esos acuerdos pues, le entregan mayores posibilidades a ejecutar al colaborador un mejor trabajo, un mejor plan, para que sea aceptado y pueda superar los hechos constitutivos de incumplimiento. Sobre el hito sobre los hechos constitutivos de incumplimiento, el plan se configurará en hitos a cumplir. Y estos hitos son los hechos constitutivos de incumplimiento que están presentes en el informe negativo. O sea que hay una claridad, el fiscalizador no podría pedir otra cosa que no sean esos hechos que levantó durante el informe negativo. ¿Cómo voy a dar respuesta a este plan? A través de verificadores, ¿cierto? La verificación de la acción, o sea, cómo yo doy cuenta que hice lo que me comprometí a realizar. Y estos verificadores están asociados al cumplimiento de las acciones de subsanación definidas en el plan o las acciones que buscan evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir en un futuro, ¿cierto? Y lo más importante, o no menos importante, mejor dicho, deben coincidir con lo comprometido. Y luego, teniendo todos estos elementos, lo que se hace es una revisión y ponderación del cumplimiento de cada una de las acciones y tengo dos opciones de resultado, suficiente e insuficiente. El suficiente quiere decir que se cumplió con mayor al 80% de lo comprometido, y en el caso de insuficiente con menor al 80% comprometido. O sea, como ustedes pueden ver, igual hay un alto margen para que puedan evitar pasar un procedimiento sancionatorio cumpliendo con el paso del plan de asesoría y mejoramiento. ¿Cuáles son las consideraciones generales que es importante que ustedes tengan en su retina? Es que si ustedes como colaboradores requieren una instancia de resolución de dudas, además de la reunión que ya está fijada en la primera etapa, en la primera fase del plan de asesoría y mejoramiento, pueden hacerlo. O sea, aquí están las instancias para que ustedes tengan la claridad de lo que deben hacer para superar lo que fue levantado. ¿Cierto? Ante un plan no presentado, rechazado, de ejecución insuficiente, quiere decir menor al 80%, se instruirá un procedimiento sancionatorio. O sea, ya eso lo adelantaba anteriormente, que tiene que ver con que si ustedes, o sea, la instancia debería aprovecharse, porque, y como lo decían los datos que presentó Florencia, es mucha más la probabilidad, si ustedes cumplen con el plan, de no pasar un procedimiento sancionatorio y someterse a todo ese proceso, que luego mi compañera les va a hablar de eso. También el plan es presentado por el colaborador y no por el proyecto. Esto es importante porque esta responsabilidad no recae sobre el director del proyecto, recae sobre el colaborador, que tiene que hacerse partícipe de esas acciones, porque nosotros buscamos responsabilidades sobre colaboradores y no responsabilidades individuales. Los verificadores presentados deben ajustarse a lo que yo comprometí para que obviamente tengan un buen resultado. Y si el plan fue rechazado o no fue presentado, se investigarán los hechos del informe de fiscalización negativo. O sea, tengo los hechos de constitutivos de incumplimiento, los pasé a un plan, no presenté el plan o el plan salió rechazado o insatisfactorio, esos mismos se toman los hechos de incumplimiento del plan, del informe de fiscalización, y pasan a la instrucción de un procedimiento sancionatorio.
Si el plan tuvo un cumplimiento bajo el 80%, se investigarán aquellos hechos de fiscalización no subsanados en el plan, que era lo que les estaba comentando. Ahora mi compañera les va a hablar del procedimiento sancionatorio. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Sofía. Escucho rebot. Ay, gracias. Está acoplado el audio. Bueno, buenos días, mi nombre es Sofía, soy analista de la unidad de fiscalización y les pasaré a presentar el procedimiento sancionatorio. ¿Ya? Este procedimiento es un procedimiento nuevo dentro del servicio, igual que el resto de la fiscalización y el plan de asesoría y mejoramiento, y este está establecido en el artículo 42 de la ley 21.302. ¿Ya? Este es un procedimiento administrativo que se define como un conjunto de trámites ordenados que el servicio ha de realizar en el ejercicio de su potestad sancionadora, cuyo objeto es determinar la existencia de una eventual infracción por parte del colaborador acreditado en la ejecución de alguno de los programas de protección especializada y la aplicación de una sanción si corresponde. Aquí podemos advertir en esta definición que tenemos distintas como hitos importantes que están dentro de ella. Primero, este está establecido por ley en el artículo 42. El artículo 42 es bastante escueto en lo que hace referencia al procedimiento. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que tener a la vista en este momento los lineamientos de fiscalización, plan de asesoría y mejoramiento y procedimiento sancionatorio que han sido emitidos por esta unidad, ya que complementan aquello a lo que no hace referencia la ley. ¿Ya? ¿Cuál es su objetivo? Es determinar la existencia de una eventual infracción. ¿Ya? También podría determinar que esta infracción no existe, pero eso es el resultado de la investigación. Está dentro del ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. Esta hace referencia a la potestad y a la responsabilidad administrativa. Como quizás nos acompañan algunos abogados, algunos no, la responsabilidad de una persona natural o jurídica puede constar de distintas formas. Por ejemplo, puede estar la responsabilidad penal, que es la que más conocemos, la que generalmente vemos en las noticias todos los días. También tenemos una responsabilidad civil que dice relación generalmente con indemnizaciones de perjuicios. Y finalmente está esta responsabilidad administrativa que dice relación a que una persona, tanto natural o jurídica, puede infringir una norma administrativa y el Estado a su vez tiene la capacidad de sancionar esa infracción. ¿Ya? Estas responsabilidades pueden ser paralelas. ¿Ya? Por lo tanto, un hecho puede ser, puede acarrear responsabilidad de los tres tipos. ¿Ya? Sobre el colaborador acreditado, que es sobre la persona que desarrollamos el procedimiento sancionatorio, y en la ejecución de alguno de los programas. ¿Cuál es el flujo? Este procedimiento tiene 7 etapas, de los cuales se inicia con la instrucción del procedimiento. El procedimiento se inicia a través de una resolución exenta a la que tiene que ser notificada a la dirección del domicilio donde ocurrieron los hechos. Por eso la primera notificación siempre les va a llegar probablemente al domicilio del proyecto. Muy importante, por eso que ustedes tengan eso en consideración, que si les llega una carta certificada desde el servicio a un proyecto, que le informe de esto rápidamente a la sede central si es que es una dirección distinta. La instrucción se realiza una vez que el director regional ha tomado conocimiento de una posible infracción. Tiene 5 días para tomar e iniciar este procedimiento y nombrará un sustanciador que será cualquier funcionario del servicio, con cualquier funcionario del servicio que va a tener esta calidad. ¿Ya? Luego pasamos a la etapa de investigación. Esta etapa tiene un plazo de 20 días hábiles administrativos, prorrogable por otros 10 si es que hubieran quedado diligencias pendientes. Esto es muy importante, que para todos los procedimientos de estos lineamientos, ya sea la fiscalización, el plan de asesoría y mejoramiento y el procedimiento sancionatorio, entendemos
que los días son días hábiles administrativos. Esto es, de lunes a viernes, excluyendo festivos. Ya son distintos a los judiciales y distintos a los días corridos. Son plazos más amplios. ¿Ya? ¿Qué puede pasar en una investigación? El sustanciador revisará aquello por lo que se ha instruido el procedimiento y al final de su investigación, teniendo libertad de prueba, decidirá si propone sobreseer al colaborador de aquellos hechos por los que se inició el procedimiento o supone formular cargos. Luego tenemos, en caso de que mantenga la convicción de la comisión de la infracción por parte del colaborador, va a formularle cargos. Estos cargos va a definir cuál es la infracción cometida, cuál es el hecho, y le otorgará al colaborador acreditado 10 días para formular sus descargos. Esto lo vamos a ver en mayor detalle posteriormente. El informe final, por ejemplo, una vez ya terminada la fórmula, habiendo terminado el plazo de investigación, podría proponer sobreseer o, habiendo formulado cargos, una vez terminado el plazo para para que el colaborador presente sus descargos, puede proponer, tiene diversas opciones el sustanciador. Puede absolver o puede proponer aplicar sanción. Es muy importante señalar que el sustanciador, funcionario del servicio, no es quien decide si se sanciona o no al colaborador. Esta decisión la toma el director regional. Luego tenemos, disculpen, la última, la etapa de resolución, que se llama resolución porque en este caso resuelve el director regional. Previo a un informe en derecho que hace la unidad jurídica, tiene 5 días para decidir si acepta o no, o en qué sentido acepta la proposición del sustanciador. Luego encontramos una etapa también muy importante que vamos a ver en profundidad después, que es la etapa de reclamación, en que se encuentra en el artículo 45. La ley otorga 2 tipos de reclamación al colaborador acreditado. Una es una reclamación administrativa que se hace ante esta Dirección Nacional y luego, posterior a ella, una vez rechazada, se puede hacer un recurso de reclamación judicial ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, hay una etapa interna que tiene que ver con el cumplimiento, en que el colaborador tiene 30 días para dar cumplimiento en caso de que se le haya interpuesto una sanción. ¿Cuáles son los conceptos claves de este procedimiento sancionatorio? En primer lugar, el colaborador se realiza contra del colaborador acreditado. Esto es muy importante que lo tengan claro no solo los representantes legales, sino que también los directores de los proyectos. Muchas veces se produce la confusión porque se inicia el sancionatorio por hechos acaecidos en un proyecto, ¿ya? Pero lo que se busca es revisar la responsabilidad del colaborador. Por eso, si es que ustedes, si es cualquier cosa que uno realice, cualquier trámite que quiera realizar, debe hacerlo el representante legal del colaborador acreditado, porque el director de proyecto por lo general no lo es, ¿ya? Efectivamente, como muy probablemente el hecho se cometió en el proyecto, ustedes van a tener que apoyar a la sede central en su defensa, pero todo debe salir desde la representación legal del colaborador acreditado. Por eso también es importante, y que es otra cosa que se desprende de esto, un proyecto puede estar cerrado y aún así se puede iniciar un procedimiento sancionatorio, porque la responsabilidad es del colaborador y no del proyecto. En segundo lugar, la responsabilidad del colaborador. En este caso, nosotros buscamos que no solo exista la infracción, sino que haya responsabilidad del colaborador en ella. En este caso voy a tomar un caso práctico. Digamos que la infracción es la falta de dotación. Faltan 2 duplas en un proyecto. Puede ser o no puede ser responsabilidad del colaborador. La infracción está, falta la dupla, no es lo que está convenido por convenio. ¿Cómo podría no ser responsabilidad del colaborador? Puede ser que usted me demuestre en su etapa de descargos o cuando yo le pida información que usted ha publicado
no sé, 4 veces en Laborum, en trabajando.com, o requiere una dupla, ha hecho los concursos, me muestre los correos electrónicos de las llamadas a concurso, de las citaciones a entrevista, incluso puede haber sucedido que hayan dicho personal, perfecto, encontramos a la persona que nosotros estábamos buscando, le ofrezcan el trabajo y que haya pasado que nos digan, le digan a la persona, sabe que ya encontré trabajo. Entonces, el colaborador hizo todo lo posible por completar esas duplas faltantes. ¿Ya? Distinto es si el colaborador, sabiendo que no tenía dotación, no hizo absolutamente nada. ¿Ya? Que no llamaron a concurso, que no decidieron que no habría presupuesto para eso, etc. ¿Ya? Por eso siempre la idea es que ustedes subsanen en lo posible desde el día 1 que salga el informe de fiscalización lo que puedan subsanar, ya sea para un plan de asesoría y mejoramiento o para un procedimiento sancionatorio posterior. Propuesta, como ya habíamos conversado, el sustanciador solo propone una aplicación de sanción o un sobreseimiento o una absolución. Este informe es evaluado por el director regional, quien es el que finalmente decide. ¿Ya? Y finalmente, si hablamos de sanción firme, la sanción firme hasta el año 2023 se hacía una resolución completa. Hoy en día solo se hace por temas de economía procesal una certificación de sanción firme. En ella se emite solo una vez que no se hayan reclamado o ya vencido los plazos para reclamar. Y todos ustedes podrán ver en la página web del servicio, en repositorio de sanciones, todas las sanciones que se han aplicado a los colaboradores. Etapas del colaborador. Yo aquí les voy a hacer la primera parte y la segunda parte volverá a hacerla Florencia. Los descargos. Ya, esta es una parte muy importante para ustedes. Es la etapa de defensa que ustedes tienen en el procedimiento sancionatorio. Nosotros les solicitamos que ustedes hagan las presentaciones, presenten los documentos, hagan un escrito, no necesariamente tiene que ser por abogado, pero expliquen la situación a quien les está formulando cargos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy todavía es muy bajo nuestro nivel de presentación de descargos. Aproximadamente en un 60% de todos los procedimientos sancionatorios en los que se ha aplicado sanción han presentado descargos. O sea, hay un 40% de colaboradores que ni siquiera se han defendido. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante y beneficia a ambas partes. ¿Ya? ¿Qué son los descargos? Es aquello que responde, justifica o desvirtúa los cargos formulados por el sustanciador. Por ejemplo, los descargos se componen de un escrito y de los antecedentes que sustenten lo que ya se señala. En el escrito tiene que señalar qué es lo que usted va a acompañar. Por ejemplo, si faltaban informes, no me mande solo los informes, explíqueme qué es lo que me va a enviar. Aquí le envío los informes faltantes. También le envío una planilla en que se va a señalar cada cuánto, quiénes son los responsables, con qué plazo los voy a sacar una semana antes, o que además estoy proponiendo, ¿cómo se llama? O contratar una dupla nueva para evitar que me pase de nuevo que los informes no estén. Ya, explíqueme cómo se está defendiendo. El plazo para presentar los descargos es de 10 días hábiles desde la notificación de la formulación de cargos. Esta notificación empieza a correr desde el día siguiente hábil de que usted le llega la carta a la sede central del colaborador. Ya, los descargos, ahora hay más flexibilidad. Antes solo se aceptaban en papel, pero por el tema de estado verde y para facilitarles también ustedes la tramitación, entendiendo también que hay proyectos y colaboradores que están muy lejanos a ciudades a las ciudades donde están las direcciones regionales, también se va a aceptar en formato digital. Revisen los lineamientos, se van a aceptar vía digital siempre y cuando sean en archivos comprimidos no superiores a 15 megabytes, ¿ya? Es una cosa un poco de perogrullo, pero es para que no le reboten los correos. Y los descargos deben ser presentados a nombre del sustanciador, ya que es el que lleva el procedimiento. Florencia. Gracias, Sofía.
Bueno, otra etapa que es muy importante tener presente y que, como les señalaba yo al principio de la presentación, queríamos hacer hincapié, porque esto es es otra etapa de defensa que ustedes pueden ejercer en la defensa de estos procesos, es la etapa de reclamación. La reclamación está establecida en el artículo 45 de la ley 20.030, de la 20.302, y tiene dos tipos de instancias. Está la reclamación administrativa, que se presenta ante el director nacional. Esta etapa supone que una vez yo soy notificado de la aplicación de una sanción, tengo 5 días hábiles para presentarle al director nacional mi reclamación. Esta reclamación tiene que ser presentada por el representante legal del colaborador, dando las razones por las cuales la aplicación de la sanción no resulta justa o no es idónea, o los argumentos y antecedentes que ustedes consideren son relevantes para desvirtuar el proceso y para dar a entender de que probablemente las situaciones por las cuales se está sancionando están superadas. Si un colaborador no presenta esta reclamación administrativa, no podrá presentar la reclamación judicial. La reclamación judicial se puede presentar luego de que el director nacional no acepta la reclamación o más bien la rechaza, y tiene un plazo el colaborador de 10 días hábiles para presentarla en la Corte de Apelaciones del domicilio en donde está establecido el colaborador. Para que ustedes sepan, las reclamaciones administrativas se presentan ante el director nacional y en la oficina de partes regional en donde se llevó a cabo el procedimiento. Si bien hemos aceptado aquellas reclamaciones que son interpuestas ante la Dirección Nacional, el conducto regular es que pasen primero por la Dirección Regional. ¿Por qué esto es importante? Porque como los procedimientos se llevan regionalmente, el equipo regional tiene que estar al tanto de la interposición de esta reclamación para poder reunir los antecedentes que luego se ventilan ante el director nacional. Si ustedes lo hacen directamente en la Dirección Nacional, nos vamos a demorar más, porque de la nacional tenemos que mandarle a las direcciones regionales, llegó una reclamación y ahí recién la de dirección regional va a comenzar a mandar los antecedentes. Por el contrario, si ustedes lo hacen directamente en la dirección regional ya está en tanto de la situación, y cuando se envía a la nacional la reclamación, se envía con todos los antecedentes y es más rápido, más expedito. Finalmente, como también pasa en los descargos, la reclamación puede presentarse tanto en formato digital como en papel. Esto también por la idea de Estado Verde, porque como servicio e institución hemos comenzado a usar el cero papel, entonces estamos intentando reducir la emisión de desechos al máximo. Quiero ser muy enfática en la necesidad que pueda surgir en ustedes poder presentar las reclamaciones. Son instancias que están establecidas por ley. Ustedes pueden hacer valer los derechos y los antecedentes, como les decía, la documentación que de alguna forma logre desvirtuar lo establecido en las sanciones aplicadas. Da lo mismo qué tipo de sanción sea la que se les haya cursado, siempre está la posibilidad de presentar la reclamación. Lo que sí les recomiendo es que cada reclamación venga acompañado con antecedentes y documentos fundantes de lo que están reclamando. La reclamación no puede ser una reclamación por reclamar, sino que simplemente tiene que responder a la necesidad de dar a conocer de que en la tramitación del procedimiento no se ventilaron antecedentes suficientes y en realidad la situación no es tal. Tiene que venir, como les decía, con documentos fundados que apoyen la idea de que la aplicación de la sanción no corresponde porque están superados los hechos por los cuales se está sancionando. Ya, con eso terminamos la presentación. Ahora creo que viene un break de un par de minutos para nosotros poder juntar las preguntas que estuvieron poniendo en el chat, y entiendo que posterior a eso igual va a haber una parte de que preguntas abiertas. Pero Martina, ahí me pierdo, no sé si tú Sí, puedes... así es, Florencia. Muchas gracias a Florencia y al equipo por la presentación. Vamos a tener, como mencionábamos al comienzo, unos minutos para consolidar las preguntas que han realizado en el chat. Vamos a seleccionar unas 3 o 4, las que se repitan más, para dar respuesta, y después vamos a dejar un espacio para tener unos micrófonos abiertos de unos minutitos si nos acompaña el tiempo. Importante señalar que, si bien puede ser que no se respondan todas las preguntas en este momento, nosotros como Dirección Nacional estamos registrando cada una de ellas y les vamos a dar respuesta por escrito. Así que a los que no lo respondamos o queden alguna duda, les pedimos ahí un poquito de paciencia, porque esto se va a subir a la página y se va a compartir junto con la presentación y la grabación de la jornada. Así que son las 11:20, los esperamos de vuelta a las 11:35, unos 15 minutitos ahí para que puedan ir al baño, hacerse un cafecito, y vamos a abordar todas las dudas que quedan. Así que muchas gracias.
Muy bien, muy buenos días a todos y todas. No había alcanzado a presentarme en la mañana. Em, Quienes ya me conocen, yo creo la mayoría. Soy Álvaro actualmente estoy liderando el área de gestión de colaboradores y vamos a retomar ahora la segunda parte entonces de esta presentación que el equipo de fiscalización de acá de la Dirección Nacional ha preparado para ustedes. Bien, Florencia, todo tuyo el escenario. Sí, muchas gracias. Como bien saben, no podemos abordar todas las preguntas, así que nos vamos a abocar a un par que tienen que ver con la mayor cantidad de preguntas que salieron en el chat. Como les comentó Martín y también lo señalé yo al principio, todas las preguntas que hoy no sean contestadas nos vamos a preocupar de enviarlas después, con respuestas escritas para que ustedes puedan dar por satisfechas sus consultas, porque nos interesa que ustedes sepan cómo se gestionan estos procesos y que, como bien les señalamos, sepan defenderse en las instancias que les corresponden. Yo voy a abordar las preguntas que tienen que ver con los planes de asesoría y mejoramiento, que en general fueron la mayoría. En primer lugar, alguien pregunta por qué no encontró el plazo para la remisión de los verificadores de los cumplimientos de los planes de asesoría y si eso está establecido. Todos los plazos que se establezcan dentro de los planes son súper individuales, va a depender de cada caso y de cada colaborador. ¿Por qué? Porque cuando uno incorpora un plan de asesoría y mejoramiento, los plazos se van generando de tú a tú con el proyecto. El proyecto se compromete a entregar dentro de, recordemos que el plan puede durar 60 días, ampliable o prorrogable por 20 días más, 80 en total. Entonces va a ser un acuerdo de la dirección regional con el proyecto si es que ustedes entregan el verificador al día 5, al día 20, al día 25, pero eso va a significar que se pongan de acuerdo y que vean, dependiendo de la dificultad de poder subsanar o no la situación o de conseguir o no el certificado que falta, va a depender de cómo se pongan ustedes de acuerdo con cada dirección regional. ¿Quién decide si se aplica o no un plan de asesoría y mejoramiento? Eso está señalado en los lineamientos de fiscalización. No es una decisión, está establecido quiénes pueden acceder y quiénes no. En la diapositiva ustedes van a encontrar que se señalan 3 casos. El más importante, por ejemplo, es que no podrán ser objeto de plan de asesoría y mejoramiento las fiscalizaciones financieras. Esas, en caso de ser un informe negativo, pasarán directamente a un procedimiento sancionatorio. En los casos de fiscalizaciones de carácter técnico que tengan un resultado negativo, pasarán a plan siempre y cuando los hechos constitutivos de incumplimiento consignados en los informes de fiscalización no digan relación con vulneraciones a la vida integridad física o psíquica de los niños. ¿Por qué entendemos esto? Porque el servicio sabe y también la ley lo establece que una vulneración a la vida integridad física o psíquica de un niño no admite una reparación, por así decirlo. El hecho se constata y finalmente luego podremos investigar en el procedimiento sancionatorio la responsabilidad del colaborador respecto de esos hechos de vulneración. Pero de alguna forma no se da espacio al plan porque también el espacio plan es para subsanar situaciones que tengan que ver con infraestructura, con situaciones de diagnósticos atrasados, con situaciones que son reparables, más no situaciones que tengan que ver con vulneraciones a la vida integridad física o psíquica. Eso está todo en la capite de los lineamientos. ¿Cuál es el procedimiento para el envío de los verificadores? Ustedes podrían hacerlo llegar en papel a las direcciones regionales o también por correo electrónico con el fiscalizador que va a estar detrás del seguimiento de ese plan de asesoría y mejoramiento. ¿Existe algún formato? Sí, existe algún formato. El formato está establecido por los lineamientos y se envía adjunto al informe de fiscalización. Cuando ustedes reciben un informe de fiscalización que da opción a plan, debiese venir dentro de esa comunicación, generalmente viene la carta del director nacional que les informe el resultado de la fiscalización. El texto de la carta señala que ustedes pueden optar a plan, que tienen un plazo de 15 días hábiles para presentarlo y les deben adjuntar no solo el informe de fiscalización, sino que también la rúbrica con la que serán evaluados y un modelo que ustedes pueden abrir y rellenar ahí mismo. Y en base a esos antecedentes, ustedes luego pueden reunirse con el equipo regional. ¿Por qué hablo de equipo regional? Porque se deberán reunir eventualmente con el fiscalizador que llevó a cabo esa fiscalización y con la jefatura, porque es el equipo en conjunto los que van a trabajar con ustedes este plan para que sea lo más justo posible y puedan establecerse las verificadores en conjunto para que ustedes puedan avanzar y dar por subsanadas las situaciones de la fiscalización. Ahí contesté también la pregunta en donde preguntaban si el fiscalizador tiene alguna obligación para verificar que se ha dado cumplimiento al plan de mejora. Por supuesto, el equipo regional tiene que hacerle seguimiento a los compromisos que han adquirido con ustedes. Ustedes van a ir enviando sus verificadores y el fiscalizador tiene que dar cuenta de la recepción de esos verificadores y evaluarlos como tal para ver si logran subsanar las situaciones que se visualizaron en la fiscalización. Si ustedes logran dar respuesta con los verificadores y antecedentes que envían, probablemente a final
cuando se evalúe en la totalidad del plan, ustedes verán ahí el cumplimiento de cada una de las acciones que es evaluada con un porcentaje. Si ustedes enviaron todos los verificadores, probablemente estén sobre el 80% de cumplimiento y eviten ir a un procedimiento sancionatorio. Si por el contrario solamente pudieron dar respuesta a algunos y no llegan al 80%, el procedimiento sancionatorio va a ir, pero solamente respecto a aquellas cosas que no fueron subsanadas durante el plan. Esto igual significa un cambio, porque si ustedes durante el plan no logran cumplir el 80% para ser subsanados, pero sí logran un 50%, el procedimiento sancionatorio va a versar sobre el otro 50% que ustedes no lograron abordar, no sobre el 100% de las situaciones, porque entendemos que hay algunas que sí están subsanadas durante el plan. Y finalmente, hay una pregunta que dice si el encargado del plan de asesoría y mejoramiento lo debe responder la OCA y no el director del proyecto. Hay distintas figuras en el plan. El plan siempre tiene que tener un encargado del plan, que puede ser distinto a la persona del director del proyecto y que también es distinta a la persona, el representante legal del colaborador. Para el compromiso del plan, tiene que figurar un encargado de proyecto, el director del proyecto, o sea, perdón, un encargado del plan, el director del proyecto y el representante legal. ¿Por qué pedimos a todas estas personas? Porque es un compromiso conjunto, tanto del dispositivo, del proyecto en sí, como del colaborador, que estamos haciendo este plan en conjunto con la dirección regional. Sin embargo, en el transcurso de la ejecución del plan, probablemente el fiscalizador se entienda directamente con el encargado del plan, que es quien está por el compromiso que se generó al aprobarse el plan para esa ejecución, quien va a estar a la cabeza de enviar los verificadores y de alguna forma dar cuenta de que se está llevando a cabo el plan. Que, insisto, puede ser una persona distinta al director del proyecto o puede ser el mismo director del proyecto. Eso va a depender de ustedes y de cómo lo quieran consignar en el plan de asesoría y mejoramiento. Ya, creo que abordé todas las preguntas que tenían con relación al plan. Ahora lo dejo con Brenda, que les va a responder otro par de preguntas. Sí, buenos días otra vez. Bueno, la primera pregunta que se repitió varias veces tiene que ver con la resolución de los lineamientos 2025. Efectivamente, hay una resolución que aprueba los lineamientos 2025 y esto se aprobó recientemente, más precisamente el jueves 3, la semana pasada, 3 de abril. Y vamos a hacer la gestión para que se publique en la web, sin perjuicio de que también vamos a hacer la solicitud para que a través del equipo de gestión de colaboradores puedan recibir este documento también. Otra pregunta muy importante tiene relación con un incumplimiento de una supervisora. Hay una pregunta respecto del incumplimiento de una supervisora y aquí es muy importante recalcar que la fiscalización fiscaliza la ejecución del colaborador, no fiscaliza a los equipos del servicio. Por tanto, primero el concepto de incumplimiento o hecho constitutivo de incumplimiento respecto a un supervisor no existe. Si usted tiene alguna duda respecto del proceso de supervisión, lo más fácil, lo más directo que puede hacer es contactarse con el supervisor, sabemos que tienen una comunicación súper directa, o con la dirección regional respectiva. Sin embargo, entendemos que esta preocupación tiene que ver con qué pasa cuando va un fiscalizador y a lo mejor yo envié los verificadores de un compromiso, pero ese compromiso todavía aparece como vigente y no se ha bajado ese hallazgo. Importante destacar que la fiscalización y la supervisión son procesos independientes, entonces incluso si, por ejemplo, el mismo día de la fiscalización, de la visita inspectiva, correspondía que ustedes enviaran los verificadores asociados a un compromiso de supervisión, si usted le muestra esos verificadores al fiscalizador y esos verificadores cumplen con lo que se estaba solicitando, eso no va a afectar el proceso de fiscalización, sin perjuicio de que el proceso de hallazgo, levantamiento de hallazgo, tiene que hacerlo directamente el supervisor, pero en sí mismo el hecho de que no se haya bajado un hallazgo desde la supervisión no va a afectar, si es que usted cumple con ese verificador, la fiscalización. Por tanto, también ahí hay una invitación a no preocuparse por este tema, porque son procesos absolutamente independientes y el fiscalizador va a poder evaluar de todos modos los verificadores que usted disponga en ese momento. Esas son las dos preguntas que teníamos para responder, Álvaro. Gracias, Brenda. Bien, ahora vamos a tener, como es habitual, un pequeño espacio de unos 10 minutos de micrófono abierto. Entonces, la dinámica ustedes ya la
conocen, quien vaya levantando la mano, nosotros le podemos habilitar su micrófono y va a poder hacer una pregunta ahí directamente al equipo de la unidad de fiscalización. Tenemos a Cristal, a Pablaza. Dame un segundito, te vamos a permitir tu micrófono. Ahora tú estás silenciada. A pedirles que por favor en este espacio, por supuesto que considerando las características de la conexión del país, puedan ir activando también sus cámaras para que sea un diálogo mucho más fluido. Cristal, todo tuya la palabra. Hola Álvaro, hola a todos los asistentes. Hice una pregunta que la dejé en el chat, un poco de las facultades que pueda tener el fiscalizador, ya que en la residencia en la cual dirijo, soy directora de una RDS de alta complejidad, el fiscalizador fue el que informó el cierre de la residencia a los niños que estaban presentes y a los trabajadores. Así como vengo, necesito entrar, vengo por el cierre de esta residencia y se lo comunica a los niños y a los empleados, lo cual sabemos que es una situación bien compleja, ¿cierto? Y quería consultar si es facultad del fiscalizador realizar esa información. Muchas gracias, Cristal. Florencia. Gracias, Álvaro. Sí, Cristian, la verdad es que desconozco, no tenía conocimiento de esa situación, en todo caso no corresponde. Ustedes como institución podrían tomar la determinación de hacerlo saber a la dirección regional del comportamiento de esa persona, que puede que en ningún caso le corresponde dar esa información, mucho menos a los niños. Y los canales están abiertos en caso de que ustedes quieran hacer el uso de algún canal formal como para presentar la queja o que se analice la situación, no hay ningún problema. Muchas gracias, Florencia. Vamos ahora con, si alcanzo a leer bien, Fabiana. ¿Sí? Fabiana Calvo. ¿Ya está habilitado tu micrófono? Hola, buenos días a todos. Yo quería consultar qué pasa cuando hay una fiscalización que no se resuelva o que el resultado sea negativo. ¿Existe alguna consecuencia tal vez para el colaborador, para la continuidad de este o para que, no sé, por ejemplo, eventualmente pueda después postular a otros proyectos? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué queda como ese proceso? Ya. Las sanciones tienen distintos tipos de, o sea, como de resultados, entre comillas, de resultados. No solo la aplicación de la sanción en sí, sino que hay otras consecuencias anexas. Por ejemplo, un colaborador que tenga una sanción en los últimos 12 meses no va a poder prorrogar sus convenios. ¿Ya? Esto es a nivel nacional. Da lo mismo si la infracción se puso en Arica, en Magallanes no va a poder prorrogar los convenios que estén vigentes. ¿Ya? Eso es lo que establece la normativa. Por eso siempre es importante que ustedes traten desde el día 1 que llegue al fiscalizador al proyecto a empezar a resolver aquellos hechos que podrían ser hechos constitutivos de incumplimiento o que podrían derivar en un sancionatorio, ¿ya? Tienen que partir desde ese día a empezar a ver qué es cuáles son los posibles incumplimientos normativos, ¿ya? Es por ello que no solo está la sanción, que puede ser desde amonestación escrita, que es lo más parecido a una censura, o ¿cómo se llama? O una anotación negativa podría ser en lenguaje escolar, pasando por multa, y luego ya se ponen, van subiendo en gravedad. Pasa por término unilateral del convenio, luego encontramos la inhabilitación temporal del colaborador para ejecutar un programa de protección a nivel regional o nacional, por ejemplo, que no puedan, por ejemplo, no tener residencia en la región de Atacama, ejemplo. O la etapa como lo más grave es la pérdida de la acreditación del colaborador, por ende el colaborador no va a poder seguir trabajando con nosotros como servicio,
Es por eso, ejerzan todas las defensas que sean necesarias, empiecen desde el día 1 a ver cómo subsanar los posibles hechos constitutivos de incumplimiento. Muchas gracias, Sofi. Le vamos a dar la palabra tenemos Andrea, si no me equivoco. Andrea, ahí ya te habilitamos el micrófono. Hola, buenos días. ¿Me Buenos escucho? días. Sí, Te escuchas ya, bien. súper. Hola, mira, tengo dos consultas. Una, yo fui quien hizo la consulta con respecto a que se realizó una fiscalización donde se constató, la fiscalizadora constató de que habían cumplimiento, o sea, el programa había cumplido con enviar hallazgos, y no solo más de una vez, sino varias veces. Y lo consulto por lo siguiente, porque entiendo que la fiscalización es hacia el programa, pero ¿qué pasa cuando dentro de la fiscalización se origina por el mismo motivo, por parte de estos motivos, de que hay reiterados incumplimientos y muchos hallazgos que no han sido subsanados? Y en esa instancia, fiscalización logra dar cuenta de que hay muchos hallazgos que ya habían sido remitidos a la dirección regional, a supervisión. Bueno, menos mal que salimos con fiscalización positiva, porque igual la fiscalizadora en esa oportunidad fue bastante criteriosa en dejar en carpeta también de los niños, ¿cierto? Consideró que habían algunos documentos que daban respuesta a los hallazgos, dejó constancia de que se habían enviado y con qué fecha se habían enviado los hallazgos, pero aún así nos parece que si la fiscalización se levanta por ese tipo de razón, tampoco se haya una comunicación como directa con el colaborador o con el programa para ver cómo se va a subsanar, porque finalmente termina afectando el funcionamiento del programa. Es un equipo al que se ve una situación de fiscalización, no es un proceso fácil, es un proceso que igual genera cierto estrés en el equipo, entonces por eso lo consulto, ¿ya? Y mi segunda consulta, como recién tenemos acceso a la normativa de fiscalización para el presente año, quisiera saber si viene, si el nombre del sustanciador, nosotros, los colaboradores, se nos informa de quién es y si hay mayor plazo para el procedimiento interno, por ejemplo, si el sustanciador necesita más tiempo, si eso también se nos informa oportunamente. Así que dejo ahí unas consultas. Gracias. Hola, Gracias, Andrea. Andrea. Buen día. Sí, entiendo la pregunta, se entiende perfectamente. Efectivamente, como decías, la fiscalización es al proyecto y no se trata de, bueno, no voy a poner en juicio el criterio, porque sí, entiendo perfectamente que fue criterioso el fiscalizador, pero no solo ese fiscalizador. Lo que acá se evalúa o se revisa más bien en el proceso tiene que ver con que estén los verificadores o la documentación que dé cuenta de que ese hallazgo no existe. Puede que haya habido un error de comunicación. Sin duda, también tengo claro que el funcionario que hizo el proceso va a dar cuenta de eso para que no vuelva a ocurrir, pero cualquier fiscalizador que vaya a hacer ese proceso va a proceder de la misma manera. Como yo explicaba, son procesos absolutamente independientes. Entonces, ¿puede que ocurra ese impasse de comunicación? Absolutamente. Son procesos que llevamos personas. Entonces, lo importante es tener en claro que independientemente de quién lo lleve, si está la documentación que da cuenta de que no existe tal hallazgo todavía, se va a revisar y se va a determinar un resultado exactamente igual. Entonces, si todavía no está satisfecha con esa respuesta y con cómo se va a proceder en adelante, creo que es importante que lo puedas consultar con la dirección regional y plantear la inquietud para que efectivamente no sientas que eso pudiera afectar el funcionamiento del proyecto, porque en realidad no es el objetivo. En cuanto al procedimiento sancionatorio, el nombre del sustanciador se notifica por resolución al representante legal del colaborador. Esa es la forma en que ustedes se van a enterar si es que hay una suspensión por cualquier motivo que el sustanciador no pueda seguir tramitando ese procedimiento. También van a recibir esa resolución, se les va a notificar también por carta.
Y en caso de que hubiera una prórroga en el procedimiento, también se les va a notificar por resolución. Entonces, siempre van a estar informados de todos esos hitos importantes respecto del procedimiento sancionatorio. Gracias, Brenda. Le vamos a dar la palabra ahora a Fernando o Fernanda, espérame. Fernanda Codina, ya está habilitado tu micrófono, pues estás muteada, pero ya puedes habilitar tu micrófono. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, Fernanda, te escuchamos. Pido disculpas por la cámara porque la tenía al principio y ahora me sale que tengo que abrir opciones de video. No sé por qué no, no se me inicia. No Yo te solo preocupes. quería, también hice algunas preguntas, pero quería ver si podían como pormenorizar o detallar un poco respecto a este proceso de seguimiento. Lo planteo porque obviamente yo tuve un plan de mejora, que avanzamos en el cumplimiento, y resulta que me perdí un poco en los plazos para remitir los verificadores de cumplimiento. Durante toda la ejecución del plan de mejora no tuve ningún contacto con el fiscalizador. Este seguimiento que hablan, la verdad es que no lo he vivenciado. Tampoco uno yo voy a ser honesta, tampoco lo propicio porque uno también se para en el escenario de que estamos en un proceso de fiscalización. Y recibo, no sé, al día 60, que es el plazo del plan de mejora, al día 61 recibo un correo pidiéndome los verificadores. Yo no tenía idea de los plazos y por lo tanto los verificadores no los mandé el mismo día, y menos de, porque hay un plazo que sí sale en la normativa que tiene que ver con 10 días, me parece, para el informe de cierre del plan de mejora. Antes de ese plazo, y aquí voy a ponerlo contextualmente, transitando feriados entre medio, recibo un incumplimiento del plan de mejora, cosa que no era efectiva porque yo había dado cumplimiento al plan de mejora. Lo que pasa es que la regional nunca tuvo los verificadores a la vista, pero tampoco se hizo este proceso de seguimiento porque me preocupa porque a veces uno desconoce los plazos, tampoco están en la normativa para el envío de los verificadores, pero tampoco hay comunicación por parte de las direcciones regionales respecto de la necesidad, porque entiendo que ellos también tienen plazos para sus informes de cierre. Entonces, obviamente quiero como pormenorizar eso, porque es algo que obviamente no me va a volver a suceder, pero también me gustaría saber cuál es el rol de la dirección regional, entendiendo que es un proceso de fiscalización, pero también entendiendo que la idea de que existe un plan de mejora nace desde la intención de subsanar algunas dificultades que se levantaron en esta fiscalización negativa. Entonces, como que quiero tener claridad solamente de eso. Gracias, Fernanda. Antes de que te puedan dar la respuesta el equipo de fiscalización, tenemos 5 palabras pedidas después de Fernanda, así que hasta ahí llegamos. Llegamos hasta Macarena en honor al tiempo. Disculpen quienes quieran hacer otras preguntas, pero tendrán que quedar para una próxima ocasión. Ahora sí, Florencia o no sé quién del equipo va a dar la respuesta. Gracias, Álvaro. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión con el plan de asesoría y mejoramiento. Lo que hace el fiscalizador es efectivamente hacer un seguimiento, no un acompañamiento, porque el primer obligado y el responsable de la ejecución del plan es el colaborador, ¿ya? Ustedes son los que lo presentan, ustedes lo que hacen el seguimiento, o sea, ustedes son los que tienen que ejecutarlo, ¿ya? En los lineamientos anteriores, efectivamente, nos faltaba definir qué significaba seguimiento. En los lineamientos de este año, que empezaron a regir el 31 de marzo de este año, se establece que el fiscalizador lo único que va a hacer es, además de la reunión de orientación, que pueden pedir más de alguna al principio del plan, es un tiempo antes, 3 días antes que venza el plazo de cada hito, les va a ir recordando, ojo, por favor, envíen los verificadores. Por eso nosotros les recomendamos bastante fuerte que el encargado del plan no sea el director del proyecto. ¿Por qué? El encargado del plan, en lo posible que sea alguien de la sede central del colaborador, en que esté abocado a esa tarea. ¿Por qué? Porque los directores ya tienen mucho trabajo y la representante legal del colaborador no es su pega, efectivamente, hacer el seguimiento al plan. Para eso está la figura del encargado. ¿Ya? Este encargado puede tener contacto directo con el fiscalizador, por ejemplo, si tiene alguna duda con algún verificador, oye, quizás me voy a pasar del plazo, ¿qué hago? ¿Pido prórroga? Sí, pide prórroga y ahí el fiscalizador le va a poder contestar sus preguntas. Pero no hay es un seguimiento y una guía, pero no un acompañamiento, porque ustedes son los primeros llamados a ejecutar el plan, ¿ya? Si ustedes saben que tienen 60 días, la dirección regional solo les tiene que recordar que les están por vencer el plazo,
¿Ya? Ahora efectivamente van a ser 3 días antes de que venza cada hito del plan, de manera que les facilite un poco a ustedes esto. Pero es por eso que la figura del encargado es muy importante y que ustedes tienen que tener especial atención en quién nombran. Y que ese sea efectivamente su trabajo para que no se les pase ningún plazo, presenten lo que tienen que presentar. Si ustedes ofrecieron 5 verificadores, presenten los 5 y no 4, no 2, y que no se les vayan pasando los plazos porque también va bajando la nota si es que se entregan fuera de plazo, ¿ya? Eso es lo más importante. Esa es la responsabilidad del fiscalizador, avisarles cuando se va a vencer un hito, póngale atención a su encargado. Gracias, Sofía. Le vamos a dar la palabra a Gonzalo Flores. Gonzalo, ya está habilitado tu micrófono. Hola, buenas. Mira, primero quería hacer un comentario y después hacer un par de consultas. Igual la había escrito en el chat. Entiendo que hay una resolución nueva desde la semana pasada. Por tanto, igual creo que todas las dudas que tenemos en relación a la resolución 201 se torna un poco inoficioso esta instancia, considerando que no estamos en conocimiento de los cambios que hubo. ¿Ok? Desde ahí, más allá de consultar los cambios específicos, me gustaría saber si se continúa con la misma forma de notificación que entiendo que es al representante legal, vía carta certificada en las dependencias donde hubieran ocurrido los hechos que son constitutivos de delito. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple ese medio de notificación? ¿El plazo no corre? Si se manda un correo al el representante legal de la institución, se asume que ese es el día cero. Eso es más que nada porque realmente en muchas oportunidades, bueno, yo pertenezco a la Corporación de Ayuda a la Familia, nosotros tenemos 7 proyectos residenciales en Maule, y nos ocurre que en la forma de notificación no sigue la vía que está establecida, al menos en la resolución 201, que es la resolución de la que voy a hablar porque es de la que estoy en conocimiento. La que ustedes comentan, la verdad que no la desconozco, no sé cuáles son las instancias, pues no he tenido un acercamiento con el documento. Esa es la primera consulta. La segunda consulta es, una vez que ya se inicia el proceso sancionatorio, que el colaborador hace los descargos, los presenta a la Dirección Nacional, ¿cuál es el plazo de respuesta que tiene el director nacional para poder ver si efectivamente, no sé, deja sin efecto los cargos o sanciona directamente al colaborador? Entiendo que de acuerdo a las normativas que hay, yo no soy abogado, pero me ha tocado leerlo, sí, que de acuerdo al funcionamiento de los órganos del Estado, me comentó un abogado que el plazo que habría reconocido en su minuto la Corte Suprema era de 30 días, que eso es un plazo prudente. Entonces, el funcionamiento de los órganos del Estado, yo no sé si es que se ajusta a eso o no, por eso lo desconozco. Porque tenemos una situación donde ha pasado más de 1 año y medio y no hemos tenido respuesta desde la Dirección Nacional frente a una reclamación administrativa. Hoy en día estamos en la Corte de Apelaciones, pero desconozco si es que para ese procedimiento, esa respuesta del director nacional, hay un plazo específico. La ley no lo dice y entiendo que la resolución tampoco. Y lo otro, y acá una duda que se relaciona con otra resolución, si el fiscalizador evidencia incumplimientos que eventualmente pudieran constituir delitos que afectan a los niños que atendemos, ¿por qué no activa la resolución 155 o ejecuta los protocolos de denuncia? Entiendo que es deber de todo empleado público hacer una denuncia en caso de que considere que hay un delito o una afectación a la vida o una vulneración grave. En el fondo, nos tenemos que hacer cargo de un eventual incumplimiento que a la vez es grave, pero no se cumple con esa premisa o con esa norma. O sea, esas serían mis 3 dudas. Y recalco igual que creo que hubiese sido súper importante que hubiésemos estado en conocimiento de la resolución o al menos poder, no sé, hacer las consultas en relación a las modificaciones, ¿ya?
Eso, y agradezco la instancia de todas formas. Gracias, Gonzalo. No sé, Yo, Álvaro. Sofía, o sea, Flora. Sí, yo. Hola Gonzalo, ya Aquí no te anoté veo. tus 4 preguntas, voy a ir parte por parte. Respecto al tema de los lineamientos nuevos y las que no tuvieron oportunidad para revisarlos, quédense tranquilos de que los nuevos lineamientos en realidad para los colaboradores no tienen ninguna distinción. Realmente son una aclaración de procesos más internos para poder dar parte de las respuestas o sea, las preguntas que estás haciendo tú, tener plazos establecidos, formas de notificación más claras y que de alguna forma las reglas del juego nos queden a todos más claros para nosotros poder hacer una buena gestión y ustedes estar informados de cómo ejercer sus derechos y cómo ir haciendo valer las distintas etapas. Eso por una parte. Estamos haciendo las gestiones para que la resolución esté en la página web lo antes posible, pero insisto, la presentación que ustedes vieron, si ustedes participaron de las presentaciones anteriores, van a poder ver que la cantidad de cambios que hay no son en ninguna medida sustanciales para los colaboradores. De hecho, de alguna forma les vamos a dar la posibilidad de tener más certeza respecto a los procesos y no les quitamos ninguna atribución ni derecho en absoluto. Respecto al primero de los plazos y las notificaciones, en los lineamientos se va estableciendo cuál es la forma de notificación en cada caso para cada actuar. En los casos específicamente de la pregunta tuya del procedimiento sancionatorio, la única resolución que es notificada a la sede central del colaborador, donde ocurrieron, perdón, me expresé mal, la única resolución, que es la resolución de instrucción del procedimiento sancionatorio, es la que va a ser notificada al domicilio del proyecto donde sucedieron los hechos. Con los lineamientos de este año, las restantes actuaciones del procedimiento sancionatorio van a ser notificadas al domicilio de la central del colaborador. ¿Qué actuaciones puedes hacer valer tú en caso de que eso no se respete? Puedes hacer y pronunciarte en la siguiente manifestación que como colaborador tú hagas. Esto ocurre un poco, yo sé que tú mencionaste que no eres abogado, pero esto resulta igual en un juicio. Si tú tienes una situación en donde una notificación no se hizo de acuerdo a lo que señala la ley y los lineamientos, la próxima vez que tú te puedas aproximar al servicio, sea en los descargos, sea en la reclamación, tú tienes que decir, no fui notificado válidamente. Porque si no lo haces, de alguna forma se entiende que estás dando como una aceptación tácita de que igualmente fuiste notificado, porque por algo te estás manifestando. ¿Ya? Entonces, si es que tú no se obró de acuerdo a lo que señalan los lineamientos, tú la próxima vez que hagas tu presentación, por ejemplo, te das cuenta que no fuiste notificado correctamente y te toca hacer tus descargos, lo primero que tienes que señalar en tus descargos, no fui notificado de acuerdo a lo que correspondía y de alguna forma eso es lo primero que nosotros vamos a tener presente. Ahí doy respuesta a tu segunda pregunta. Respecto a tu tercera pregunta, creo que hay una confusión respecto de lo que son los descargos y lo que es la reclamación administrativa. Los descargos son aquellos que se pueden hacer durante el procedimiento sancionatorio cuando el sustanciador te formula cargos y tú te tienes que defender y tienes que acompañar los antecedentes para que esos cargos que yo señalo, que todavía no constituyen una infracción, sino simplemente yo te estoy diciendo, estas son las infracciones que yo veo, descárguese, tú ahí mandas los antecedentes. Eso es distinto a la reclamación administrativa, que es cuando ya se te aplicó una sanción y que es la que llega acá a la Dirección Nacional y que es el director nacional quien tiene que resolverla. Como bien señalas tú, legalmente hablando, el director nacional no tiene un plazo para dar una respuesta. Y la verdad es que no se le ha dado tampoco por lineamientos un plazo establecido al director nacional para responder, porque ella es la autoridad máxima del servicio y porque va a ir abordando los casos en la medida que también hay una necesidad situacional de los colaboradores acreditados y del director. Y de alguna forma, como bien dices tú, hay sí situaciones que están atrasadas, pero que el director las responde y las resuelve en la medida que va pudiendo hacer frente a la situación y en la medida en que va a poder revisarlo, porque esto es una decisión de la autoridad. Entonces, si bien nosotros podemos asesorarlo, es el director realmente y personalmente quien decide qué pasa con esas reclamaciones. Por eso, de alguna forma, se le toma la importancia que tiene la presentación que ustedes hacen. ¿Ya? No es que lo revisemos nosotros, lo revisan muchas personas para que el director finalmente tome una decisión fundada de la situación. Y finalmente, respecto a tu última pregunta de por qué no son los fiscalizadores quienes levantan la 155, porque si tú lees con detenimiento la resolución 155, es una resolución que está creada para la forma de actuar de los colaboradores acreditados.
pierde cuidado que si en la eventualidad de que el colaborador no haya levantado ni haya realizado la denuncia, deberá hacerlo el fiscalizador o la primera persona que se da cuenta de que no está hecha la denuncia. Porque como bien dices tú, existe la obligación funcionaria de que cuando yo me doy cuenta de la posible comisión de un delito, está en todo funcionario público el deber de denuncia. Pero primeramente se da el espacio a los colaboradores para que en cumplimiento de la normativa, porque si lo hago yo y no lo haces tú, probablemente no vas a poder justificar la no activación de la 155 y produce un perjuicio finalmente al colaborador no hacerlo. Lo que nos ha pasado en muchos casos es que el fiscalizador le dice, sabe que actívela, pero nosotros la activamos igualmente porque no puede quedar sin activarse porque el Ministerio Público debe investigar esos hechos, sobre todo si dicen relación con una posible comisión de un delito en contra de un niño, niña, adolescente. Entonces, no es que nosotros no queramos hacerlo, es que les vamos a dar el plazo a ustedes para realizarlo de acuerdo a lo que dice la 155. Si no se los diera, sería en detrimento de los colaboradores, porque yo te estoy dando una normativa y te digo que la tienes que seguir, pero no te doy el espacio para cumplirla, lo hago yo. Y ahí tú nunca vas a poder salvaguardar que no lo hiciste, porque si lo hago yo, el colaborador queda sin realizar los pasos de la 155. No sé si me explico. Muchas gracias, Flora. Le vamos a dar la palabra ahora al director o directora del PRM Ciudad del Niño. Tiene la mano levantada. Ya estás con tu micrófono habilitado. Muchas gracias. Mi nombre es Edith Carrasco, soy Edith. directora del PRM Ciudad del Niño Melipilla, soy trabajadora social también y me quedé con la duda cuando la directora Andrea sobre la duda que tenía ella o la pregunta o opinión sobre las supervisiones que dejan los hallazgos que uno mandaría, digamos, pensando de que se van a subsanar y no van a aparecer en ningún otro informe, por lo tanto, no tendría que venir ningún fiscalizador, digamos. ¿Cómo se puede saber si están subsanados o no? Porque uno manda confiadamente. Ahora yo dije, ¿estarán mis hallazgos ya levantados? ¿Saldrían de la página? No sé qué, porque si no es así, ¿cómo uno puede saber si se levantaron o no? Porque uno confía en que manda por las fechas correspondientes, el cumplimiento se hace, digamos, pero si, por ejemplo, pasara esto o para que no pase lo que le pasó a Andrea, digamos, ¿cómo se puede saber eso inmediatamente? Porque a uno le llega un informe un informe de la supervisión que se hizo, ya se levantan, no sé, 3, 5 hallazgos, uno devuelve los verificadores, ¿cierto? Que piden, ¿y cómo uno sabe que se resuelve eso al final? Muchas gracias, Edith. Flora, o no sé quién del Yo, equipo Álvaro. puede responder. Dale, Brenda. Buenas tardes, directora. No escuché su nombre. Edith. Edith, perdón. No podemos, lamentablemente, no sería responsable que nos pronunciemos en particular sobre cuál es el proceso de los hallazgos de supervisión técnica, porque es una unidad distinta. Pero, como decía, lo más directo es que se pueda comunicar con su supervisor o supervisora para plantearle esta duda. Sin perjuicio de eso, también hay que recordar que, como les decía, el motivo de la fiscalización no necesariamente va a responder, por ejemplo, a la cantidad de hallazgos que no estén subsanados. Muchas veces la fiscalización también podría ser preventiva y eso podría implicar que no hay hallazgos sin subsanación, sino que hay otros motivos que van a generar esta fiscalización. Pero para efectos de su duda, creo que lo más importante es poder mantener esa comunicación con el supervisor o supervisora. Discúlpame, es que tenemos... Edith, disculpa que está deshabilitado tu micrófono. Ahí lo volvimos a habilitar para que puedas... Pero está silenciada, tienes que desilenciarte. Ya. Claro, la duda que me quedaba es que, porque yo soy un proyecto nuevo, entonces para que no me suceda eso, que Andrea planteaba que a raíz de una supervisión se le hizo una fiscalización cuando ella tenía todos los hallazgos, o sea, ya o verificadores enviados, pero no se habían borrado como de alguna parte, digamos. Y tuvo que Mira, volver a presentarlo. Entonces, claro, eso desconozco yo dónde se puede hacer, pero lo voy a preguntar como dice Brenda.
De todas formas, complementando lo que decía Brenda, nosotros vamos a incorporar esta pregunta en el informe y vamos a pedir apoyo a la unidad de supervisión técnica para que nos pueda entregar esa aclaración y así damos la seguridad para todas y todos. ¿Les parece? Claro, claro, porque nos llega el informe, pero claro, nosotros mandamos verificadores, pero lo que decía Andrea es que a ella le llegó una fiscalización porque nadie sabía si habían enviado o no habían enviado eso hallazgos, los verificadores de hallazgo. Dale, lo verificaremos entonces con el equipo de supervisión técnica o con el equipo de supervisión financiera para incorporarlo en el informe a las preguntas. Ok. Muchas gracias, Edith, y gracias, Brenda. Vamos a dar la palabra ahora a Francisca. Dame un segundito, Francisca, para permitir tu micrófono. Ahí ya lo habilitamos. Ahora tienes que desilenciarte. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Francisca Atens, del área de asesoría técnica de la Sociedad Protectora de la Infancia. Y bueno, junto con agradecer este espacio, quisiera exponer muy brevemente un tema que me y nos inquieta en la institución y que tiene que ver con la concreción de las sanciones en esta realidad compleja en la que estamos hoy día a nivel país en términos residenciales. En lo concreto, nosotros estamos hoy día con una sanción de cierre unilateral en curso, con una residencia que acaba de terminar su convenio, y sin embargo nos damos cuenta de que digo porque nos dimos cuenta indagando en SIS, no porque nos hayan informado, de que se ha dictado una resolución de urgencia hasta septiembre. Por lo tanto, estando en un contexto de sanción unilateral, ya desde hace varios meses, tenemos que seguir operando a propósito de las dificultades para el acceso a residencia, ¿verdad? Para el traslado de los niños en concreto. Y eso nos preocupa un poco porque además nos podría poner, entiendo yo, y eso es lo que quisiera saber en este espacio, en un cierto riesgo a propósito de las posibilidades de, por ejemplo, tener una nueva fiscalización. Entonces, mis preguntas concretas son dos. Una, ¿cuál es el alcance que tiene el área de fiscalización en la ejecución efectiva de las sanciones? ¿Sí? Y dos, ¿es posible que vivamos un nuevo proceso de fiscalización aun cuando ya se nos haya sancionado y ya estemos en un proceso de cierre que en el fondo se dilata a propósito de las necesidades del servicio por no contar con la oferta? Hola Francisca, ya. Para dar respuesta a tu primera pregunta, la unidad de fiscalización como ente controlador, por así decirlo, y fiscalizador del servicio, se preocupa de hacer el seguimiento de todo el procedimiento, como te decíamos, de la fiscalización, el plan de asesoría y mejoramiento y posteriormente la aplicación de la sanción en el procedimiento sancionatorio. Nosotros no somos responsables de la ejecución propiamente tal de la sanción, ni pecuniaria en el caso de una multa, ni eventualmente un cierre unilateral de un proyecto. En ese caso, cuando la decisión está tomada y ya no hay ninguna otra instancia en la que se pueda reclamar ni ante el director ni ante la Corte de Apelaciones, lo que corresponde es que el equipo técnico se acerque al proyecto y de a poco se lleve a la concreción de esa sanción. Yo entiendo que la necesidad del servicio es tal que la concreción de esa sanción probablemente no se va a poder dar en el corto plazo porque hay que tener un criterio de realidad de qué es lo que hacemos. Y comparto contigo la frustración de lo que puede significar. Y también aprovecho de decirte y darte la respuesta a la segunda pregunta. Eventualmente sí podrían ser objeto de una nueva fiscalización aún encontrándose con resolución de urgencia. ¿Por qué? Porque la ley señala que hasta que egrese el último de los niños, el servicio tiene que velar por la correcta ejecución de sus programas. Si yo no llevara a cabo una fiscalización, yo no estoy diciendo y no digo que ustedes lo hagan mal ni mucho menos, pero eventualmente si hay un colaborador que no está haciendo, nosotros como servicio no podemos validar o no podemos dejar de fiscalizar una situación porque podría eventualmente haber una situación de vulneración constante sobre todo en aquellos procesos y proyectos que están al cierre. Entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que esos niños hasta el último día estén recibiendo la contención, estén recibiendo su atención, etcétera? Lo que no puede pasar en todo caso es que yo no puedo perseguirte ni tampoco eventualmente sancionarte por ninguna situación que esté establecida como una obligación del convenio, porque ese convenio ya no se encuentra vigente. Entonces, hay que tener ahí la idea de que finalmente todas las obligaciones que señala el convenio tienen un trasfondo legal, están en la ley de garantía, están en la ley del servicio y eventualmente yo puedo decirte que estás incumpliendo alguna de esas leyes. Pero
hay que tener súper claro de que yo no podría eventualmente poner tu término unilateral porque el término unilateral del convenio no existe como tal, el convenio no está vigente, entonces no podría aplicarte esa sanción. Pero eventualmente sí podría aplicarte otro tipo de sanciones si es que no se cumple con la normativa y la atención a los niños no se está dando de forma correcta. Como que no podría quedar impune esa actual. Dame un segundito. Dame un segundito, Francisca. Ahí te habilité nuevamente el micrófono. Gracias. Ahí sí. Medio segundo, solo para ratificar que entendí bien. Entonces, si es que se tratase de algún incumplimiento en el convenio, no podría ser sujeto de fiscalización y de o sea, de sanción más bien, a propósito de que el convenio no está vigente. Sin embargo, si se tratase de algún incumplimiento o eventual incumplimiento, alguna normativa o al marco legal o algún requerimiento desde el servicio o alguna entidad mandante, sí podríamos ser sujetos de sanción. Ahora bien, dado que ya estamos sancionados con un cierre unilateral, no deberíamos ser sancionados si enfrentáramos otra fiscalización a esa misma sanción, ¿te entiendo? ¿O no? Así es, pero igual creo que hay que hacer una salvedad bien importante. Las sanciones no van a los proyectos. Yo no sanciono el proyecto, yo sanciono al colaborador. Entonces, por eso se da la idea de que eventualmente pueda ser sujeto de otra sanción. Porque al final lo que se está castigando administrativamente es el mal actual del colaborador respecto a la ejecución de su oferta. Entonces, quiero como ser bien enfática y señalar de que yo no puedo decirte que no estás cumpliendo una obligación de tu convenio porque tu convenio no está vigente. Pero aún así, hay que entender que todas las obligaciones que están en los convenios que el servicio suscribe con los colaboradores tienen un trasfondo en una normativa, en la aplicación de la ley de garantía, en la ley del servicio. Entonces, no entendamos de que por el hecho que no está la obligación en el convenio no existe esa obligación. Te aseguro, yo lo sé, que todas las obligaciones que están en los convenios tienen un trasfondo legal. Ahora bien, eso es algo súper semántico a la hora de eventualmente tener un proceso de fiscalización y un procedimiento sancionatorio, sí, pero es la única forma que como servicio tenemos de asegurarnos de que hasta el último minuto en que ingresa un niño, la atención se está dando de acuerdo a lo convenido y de acuerdo al paradigma de los derechos y deberes de la ley de garantía que como servicio y instituciones y todos tenemos respecto a la protección de la infancia. Entonces, si bien no puedo darte una respuesta y decir no van a ser fiscalizados, probablemente la sanción que eventualmente tengan no va a ser el cierre, pero sí podrían amonestarlos, sí podrían pedirles una multa en el caso de que sigan sin reparar aquellas cosas que estamos viendo que no funcionan. Muchas gracias, Florencia. Y para terminar, yo lo siento, Miriam, pero para no dar el tiempo, tenemos que terminar con la pregunta de Macarena. Macarena, ya tienes habilitado tu micrófono. Tienes que desilenciarte tú misma. ¿No te lo permite? Muy raro porque voy a deshabilitar de nuevo tu micrófono. Ahora te aparece con un signo, con un círculo. Dame un segundo porque lo voy a permitir de nuevo. Ahí sí. No, no puedes. Porque nosotros ya lo habilitamos. Dale, te leemos. Escribiendo rápidamente la pregunta, yo lo sé, no te queremos presionar, tranquila. Dos cosas. Por un lado nos pregunta para comunicar al área de supervisión si responden respecto a la solicitud de cambio de nota cuando corresponde y es prudente. Pero si hay cierre unilateral, ¿por qué las prorrogan? Hola Macarena, disculpa, solo
Qué lata que no te pueda escuchar, pero lo que puedo leer es que me estás preguntando por supervisión, ¿cierto? Como primera instancia, pero nosotros no es eso. Chuta, ¿y cómo lo hacemos? Cambio de nota, todo lo que tenga que ver con supervisión técnica, nosotros no participamos de eso. Solamente vemos los informes, participamos de los reportes, pero ni siquiera podemos influir en un cambio de nota. Sí, Maca, mira, leí que para poder hablar con Beatriz Badilla, por favor, Beatriz, si levantas la mano yo te puedo encontrar porque con 200 participantes me es imposible. Ahí está, Beatriz, ya tienes habilitado tu micrófono. Ahí sí las vemos. Están habilitados sus micrófonos, solo tienen que desilenciarse. ¿Arriba no? ¿No les permite? Bien. Escucha, chiquillas, lo siento, pero en honor al tiempo les propongo que puedan dejar la pregunta en el chat y así nosotros la incorporamos, por supuesto, en el informe que vamos a desarrollar como es habitual. Bien. Por último, bueno, voy a ir, dejar de poner el primer plano, perdónenme, es que estoy siendo de director cinematográfico aquí. Gracias, Leslie, por, por la respuesta, estimados y estimadas. Bien, les vamos a agradecer al equipo de supervisión, perdón, de fiscalización de la Dirección Nacional por la presentación que realizaron. Como ustedes saben, luego vamos a tener un informe donde les vamos a hacer llegar la respuesta a todas las preguntas que han ido surgiendo tanto en el chat como aquellas que han ido quedando pendientes a partir de esta conversación. Bien, colegas, lo que les estoy compartiendo es la calendarización de las jornadas virtuales con colaboradores acreditados. Actualmente estamos acá, martes 8, en fiscalización, planeta, asesoría y mejoramiento y procedimientos sancionatorios. La próxima semana, el martes 15 a las 10:30 horas, vamos a tener la sesión de supervisión financiera y administrativa, la semana siguiente el modelo de gestión de colaboradores acreditados, luego criterios de probidad, transparencia en colaboradores acreditados el martes 29 y vamos a cerrar el martes 6 de mayo con los lineamientos para el desarrollo de estudios. Como es habitual, nosotros les vamos a hacer llegar el link para que se puedan inscribir a la jornada de supervisión financiera y administrativa a los equipos centrales de sus colaboradores. Si ustedes no están recibiendo esta información o por alguna razón no pueden inscribirse, no les vamos a poder compartir el link si no es por la vía formal. Esto es para nosotros poder ir haciendo un acompañamiento más específico a los colaboradores acreditados. Lo menciono porque habitualmente en las sesiones anteriores preguntan por el link de la jornada actual, entonces por favor vayan ahí insistiendo a sus colaboradores que les reenvíen a los equipos centrales de sus colaboradores que les reenvíen los links para que se puedan inscribir a estas jornadas. Bien, como siempre, muchísimas gracias por su participación, por tener un excelente diálogo técnico en este último espacio. Y nada, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Adiós, muchas gracias, que estén bien.